Esta es una producción de Grupo Fórmula. Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio, por supuesto el internet. Hoy es jueves 30 de septiembre, hoy en Palacio de Bellas Artes, el maestro Javier Camarena, aquí en la capital de la República. Fíjense que en las últimas 24 horas México registró 8,228 nuevos casos de COVID y 533 personas fallecidas. Por favor, mantenga la prudente distancia, el uso del tapabocas y cuídese mucho. Se incendia la icónica discoteca Baby O en Acapulco. Hoy que entraba la nueva alcaldesa del bello puerto, pues resulta que se presume que sea obra del crimen el asunto de los derechos de piso, aunque el dueño de la discoteca dijo que de momento ellos no pueden confirmar esa parte. Lo que se sabe es que sí hubo vandalismo, así lo dijo Eduardo Césarman. Senadores republicanos reclaman a AMLO haber invitado a Maduro y no haberlo extraditado a los Estados Unidos. Por cierto, le escribieron a Los Pinos y resulta que él ya vive en Palacio. Dirán, oiga, Los Pinos para mí, yo vivo en Palacio Nacional. En cualquier caso, lo reclamaron. Le comento que el día de hoy, desde Sevilla, Aznar ironizó con que, bueno, pues Andrés Manuel López Obrador exige a España pedir perdón e hizo mofa de su origen. No mofa, pero dijo, a ver, con el origen español que él tiene, y a partir de ahí se ha dado una cascada de declaraciones de Ignacio Mier, de Mario Delgado, de la jefa de gobierno, que ha dicho que hay que optar entre humanismo y xenófobos, incluso de racistas y humanistas, dijo la jefa de gobierno. Bueno, pues han aprovechado esta declaración del expresidente del gobierno español para hacer la defensa del gobierno de México. La Junta de Gobierno del Banco Central decidió incrementar en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés, queda en 4.75 para el 1 de octubre. El Tribunal Electoral pues da por descontado toda la versión que nos contó Aureoles, ¿no? Ya ve que dijo que había una narcoinfluencia en el gobierno, fue hasta la OEA y denunció. El tribunal dice, ¿sabe qué? El señor Ramírez Bedoya va a ser gobernador de Michoacán y por lo tanto lo confirma. Tercer capítulo de la serie de Anaya dice que AMLO dejó que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Lozoya, se quedara con una fortuna. La Fiscalía de Morelos detiene al presunto homicida de Samir Flores. Se desploma un puente en San Luis Potosí. Hay un muerto. En más información citan diputados a Lorenzo Córdoba para explicar el presupuesto. Anuncia Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, la salida del fiscal Ríos Estavillo antes de que termine el año. Le comento que hoy se dio a conocer también el informe de finanzas públicas. 3.9 billones hemos pagado los mexicanos al gobierno en materia de impuestos. Bueno, ha tenido ingresos, no todos son impuestos. En 8 meses sube el IVA, el ISR y los ingresos petroleros están por debajo de lo que se esperaba. La UNESCO reitera que las vacunas deben ser un bien común global. El tema pues merece atención. Hoy le voy a presentar un fragmento de una conversación que tuvo mi compañera Denise Merker con una de las más altas funcionarias, Gabriela Ramos, de la UNESCO. Hoy se inauguró la Expo Dubai. Le comento también que el expresidente de la República Francesa, Nicolás Sarkozy, fue condenado a 1 año por el financiamiento ilegal de su campaña. Podrá enfrentar el proceso en libertad con un brazalete en su casa. Sigue el estado de emergencia en el Ecuador, reportan 116 personas muertas. Vamos a platicar de todo esto y más en los próximos minutos, si usted nos acompaña. Después de la pausa, aquí estaremos. Bueno, y seguimos con la información. En un momento más vamos a conversar con Sergio Aguayo. Ha coordinado un estudio sobre polarización política y redes sociales, o cómo el odio nos confiere una nueva identidad. Hace un momento platicaba con Fausto Pretelín sobre pues esta declaración absolutamente ramplona y patética. Uno espera siempre que un presidente de gobierno, expresidente de gobierno, tenga algún argumento más sólido que decir. Si te llamas Manolo o Manuel,
pues no puedes estar criticando a España, ¿no? Que es algo así como, pues si eres de Jalisco tienes que ser charro, ¿no? Una cosa absolutamente ramplona como argumento y con mala sombra, tengo que decir, porque no introduce ningún elemento, una visión de Estado, ¿no? A una relación entre los dos países. Y le comento esto porque más allá del mal gusto que ha sido exhibido también del lado mexicano, quizá no se había visto tan mal los políticos mexicanos hasta ahora, que ya están haciendo mofa también del apellido de Aznar, pero sí pues con algunas interpretaciones forzadas. Y aquí llamo su atención sobre un tema que en días pasados Beata Wojna, académica del Tecnológico de Monterrey, embajadora de Polonia en su momento, me decía ver, Leonardo, más allá de lo anecdótico, esto de la Fundación Lunar y la forma de ver el pasado ahora de los exterminios y toda esta cuestión que también se ha manejado desde Palacio, de que nos trajeron las epidemias y no nos trajeron las vacunas, todo esto que parece un despropósito, o parece una cosa bastante menor y anecdótica de una cultura pues no particularmente profunda de lo que es la demografía histórica o de lo que es el contexto del resto de los países. Es verdad que hubo epidemias, pero los europeos ya nosotros también perdíamos el 40% de nuestra población, y igual que ahora decir que la epidemia esta de COVID es por culpa de los chinos, pues lo decía Trump, es un poco decir lo mismo que Trump hace 500 años. No me meto demasiado en los detalles. Simplemente pongo sobre la mesa el tema. Usted que me escucha y nos ve todos los días, las reconducciones históricas por propósitos políticos pueden llevar a choques importantes. Ojo, no estoy diciendo que nos lleve a choques importantes. Creo que con España vamos a lamentar el que se degraden tanto las relaciones con un país con el que hemos tenido casi 50 años de una relación profunda y tremendamente constructiva, con gobiernos en distintos signos, por un capricho, porque no le dieron la carta de disculpas o no atendieron al presidente como él esperaba, y a partir de ahí hemos tenido pues una serie de episodios increíbles. Yo recuerdo que vino Irene Lozano, lo refiero en el libro del presidente, que escribí con mi compañero Aníbal Gutiérrez, vino la secretaria de Estado y le dijo, a ver, presidente, dejemos esto atrás, la invitó a la mañanera, Marcelo Ebrard recordó sus orígenes en el Colegio de México, que la cercanía con la República, que no teníamos por qué estarnos peleando sobre eso, y duro y dale, hasta que tanto va el cántaro al agua, que bueno, pues ocurre lo que ocurre. Termino. Las reconducciones, digamos, históricas con propósitos políticos sí te pueden dar una situación explosiva, Ahí está el tema de Serbia y Bosnia, la forma en que Polonia reinterpreta su historia y se relaciona con su entorno, la forma en que Rusia reinterpreta su historia también te puede llevar a choques, y la verdad es que sería lamentable que tuviésemos un deterioro en la relación en México-España, además con una calidad de debate absolutamente lamentable, de que usted se llama López y por tanto es usted español o se apellida Obrador y es de Santander. ¿Cómo se permite usted hablar mal de España? Una cosa lamentable. Pero es lo que hay, Esos son los liderazgos. Bueno, Aznar ya no es líder, sin embargo tiene todavía mucho eco. Ojo pues con el tema de las reconducciones históricas, porque sí puede ser una cosa que tenga mayor impacto y no solamente una anécdota que se puede plantear en algún momento en la plaza pública. No, sí te lleva a comportamientos. Ya ve usted el Twitter ahora, de eso vamos a hablar con Sergio Aguayo en un momento, de la polarización política. Ya hay un montón de expresiones, gachupín y todo lo demás, que no creo que ayuden a nada, ¿no? Me imagino que del otro lado del Atlántico lo mismo dirán, ¿no? Y acabará en el elogio de la estupidez y la polarización política. Sara Pablo, te saludo. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches. En Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia por el 256 aniversario del nacimiento de José María Morelos, aseguró que el acuerdo transformará por algunos de los principios plasmados en los sentimientos de la nación. Como invitado especial acudió Johnny Briceño, primer ministro de Belice. El evento pues estaba previsto realizarse en Morelia, Michoacán, pero al final pues se decidió por Jojutla. Con este concluyen ya los 15 eventos, las 15 conmemoraciones emblemáticas. El presidente señaló que si bien los 23 preceptos de los
cumplimientos de la nación siguen vigentes. O sea, hay algunos que destacan, como el que indica que se eleve el salario del peón. Aseguró que con la llegada de su gobierno se acabó la pesadilla del neoliberalismo, en el que se empobreció al pueblo con una pérdida sistemática del poder adquisitivo, y también destacó algunas otras consideraciones. Hay en los sentimientos de la nación otros puntos de gran trascendencia. Por ejemplo, el que declara libre e independiente de España a América, también de cualquier otra nación, gobierno o monarquía. Este punto declara a México libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía. El que establece que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. Bueno, estuvo el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, que señaló que no pacta, él dijo, con quienes han querido quitar la paz, que no pacta con criminales. Te estamos oyendo muy mal, Sara. A ver, Sara, ¿te puedes volver a reconectar? Te estamos oyendo muy mal y bueno, queremos escuchar finalmente el final de tu crónica. ¿Ya la tengo? Bueno, no, en un momento más vamos a ir con Sara Pablo para que termine efectivamente la crónica. Y bueno, pues le decía que el comunicado de Morena hoy sobre las declaraciones de Aznar lo toman casi como si fuera el presidente de gobierno. Habría que decirles que es como si aquí en México declarara Fox. O sea, no se lo pueden tomar tan en serio. Pero dice, nos sorprende, dice, que un instigador bélico niegue el genocidio indígena en nuestro continente. Menos mal que Mario Delgado es del ITAM, ¿no? No vayan a decir que todo esto del genocidio no se los explicaron apropiadamente, o qué es un genocidio y qué no. Sara Pablo, adelante. Claro que sí, Leonardo, y pues un tema que está también ahora vigente aquí en Morelos, pues es este asunto del linchamiento que ocurrió en Huitzilac. Hoy nadie tocó ese asunto, salvo en una entrevista el secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda, quien dijo que asumía la responsabilidad de este operativo, donde fueron linchados dos presuntos secuestradores. Señaló que buscó evitar que escalara la violencia y que en total pues eran 79 agentes entre estatales y municipales que no podían hacerle frente a los 200 pobladores, y argumentó que pues buscó el diálogo con los diferentes actores. Dijo que ya su permanencia en el cargo pues dependerá del gobernador de la entidad. Muy bien, Sara. ¿Algún apunte más? Mañana el presidente de la República da su conferencia de prensa aquí en Morelos, Leonardo. Pendientes. Gracias, Sara, y le agradezco mucho al infatigable Sergio Aguayo que converse con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Leonardo, bien, tranquilo, oyéndote. Oye, pues cuéntanos, has hecho un estudio, por eso digo que eres infatigable, sobre polarización política y redes sociales. ¿Por qué no le cuentas al auditorio que nos escuche y ve en todo el país a qué conclusiones llegaron? Mira, en el seminario sobre violencia y paz del Colegio de México que coordino, iniciamos una investigación sobre el odio en redes sociales, y uno de los proyectos, son varios, era valorar cómo trataban en Twitter a Denise Greces y Beatriz González Müller, dos mujeres con una gran presencia pública, con posiciones muy diferenciadas, y lo que encontramos, analizamos 8.200 tweets de julio, de las primeras 3 semanas de julio, de una manera muy cuidadosa, y lo que encontramos es que el 95% de los mensajes que reciben estas dos mujeres son negativos, y la mitad de ese 95%, el 40 y tantos por ciento, están cargados de odio, de rencor, de porquería, porque es un insulto tras otro, y una buena cantidad de esos insultos están asociados con el hecho de que son mujeres, es un lenguaje derogatorio de la mujer. Las maltratan a Denise y a la doctora Gutiérrez Müller
hagan lo que hagan, digan lo que digan. Realmente no importa lo que digan, si las atacan de manera sistemática quienes defienden y quienes atacan al presidente de la República. Este es el principal hallazgo, y luego encontramos pues, que Twitter no hace gran cosa por evitar que se lancen improperios, porque no estamos hablando de una crítica mesurada, sino de mentadas de madre, de que eres una puta, eres esto, eres lo otro. Es muy desagradable leer los mensajes de odio. Y pues ha tenido un gran impacto. Ya estamos en contacto con Twitter para tener un diálogo y ver tal vez tener alguna sugerencia para que incorporen el lenguaje de odio contra la mujer, sobre todo porque en México hay 9 homicidios diarios, por tanto es mayor. Entonces, sería la esencia de la investigación. Y agregaría que tampoco las instituciones gubernamentales hacen gran cosa por evitar que fluya este odio. Pareciera que todo el mundo lo da como algo natural, como algo sentado. Y mira, yo en los 60, 70 viví algo parecido a este tipo de construcción, de descalificación del otro, y una de las consecuencias fue una guerra sucia con miles de desaparecidos que todavía buscan sus familiares. Por tanto, no es algo menor. Sí, claro. Y dice, efectivamente, nos confiere una nueva identidad de odio. Oye, son 8,200 tweets analizados. Yo recuerdo que Denise Dresser, cuando fue a la mañanera, que creo que fue a preguntar sobre tu caso, le llovió, hubo una descarga de metralla brutal, y a Gutiérrez Müller recientemente le tocó también, cuando el presidente pues leyó el tweet de un individuo lleno de majaderías. A lo largo del fin de semana, el trending topic era precisamente, diversos elementos denigrantes, ¿no?, de la propia Gutiérrez Müller. Pero te pregunto, ¿sabemos hasta dónde hay, digamos, movimientos espontáneos y hasta dónde son estrategias de bot, Sergio? Porque yo tengo la impresión de que una buena parte de los tweets, cuando aparecen estos trending topics en los últimos tiempos, golpeando a la doctora Gutiérrez Müller, parecen como orquestados, ¿no? No parece que ciudadanos indignados o llenos de odio hagan espontáneamente, digamos, este tipo de comentarios. Sergio. Leonardo, mira, esta es una de las grandes preguntas que tenemos. ¿Qué tanto este odio, este rencor, esta mugre bilis que fluye por las redes, es espontáneo o pagado? Tenemos indicios de que un buen porcentaje de estos mensajes son pagados, pero no tenemos la demostración todavía. Tienes que entender que el mundo del Internet, de las redes sociales, es bien complejo técnicamente. Entonces ahora ya se incorporó al equipo un matemático mexicano que está haciendo su postdoctorado en Boston sobre ese tema, y esperamos poder avanzar, porque para salir a hacer una afirmación, por ejemplo, de esos 8,200 mensajes, el 70% fueron pagados, pues necesitamos tener una evidencia de la cual carecemos ahora. El 70% es una cifra estimada mía, no tiene ninguna base científica. El impacto que está teniendo la investigación es porque hasta ahora no ha sido cuestionada técnicamente, porque está muy bien afianzada. Trabajé durante meses en mi papel de coordinador académico, vigilé que respetara los criterios de las ciencias sociales, de la investigación en ciencias sociales, porque sabía que era un tema delicado y que además comparar a dos mujeres con posiciones tan polémicas, cada una por diferentes motivos, iba a ser escudriñado. Hasta ahora el estudio ha sido validado, respetado. Por tanto, cuando logremos establecer qué porcentaje del odio que fluye en las redes es pagado, pues queremos tener la evidencia para poderla
soltar, con la esperanza de que tanto las autoridades como las empresas tecnológicas empiecen a tomar medidas para atemperar, reducir, no eliminar, porque es imposible, además, hasta sería prematura. Es saludable que haya un grado de polarización y de contraste en las posiciones. Claro, no, pero el insulto ya como norma. No, y te preguntaba lo del dinero, uno, porque se ha hecho un gran esfuerzo por reglamentar a los medios. Tenemos un sistema hiperreglamentado de spots, que si la guerra sucia, todo lo demás, y en Twitter tenemos guerra de lodo. Yo cuando veo las campañas, por ejemplo, estas de Geraldine en contra de Beatriz Gutiérrez Müller, dices, pues están muy bien confeccionadas, o hay mucha gente que le dedica demasiado tiempo a como poner las fotos y hacer las cosas. Es decir, no parece que sea que un ciudadano diga, ay, no me cae bien la primera dama o la no primera dama, como una cosa espontánea. Por tanto, sí veo ahí una, digamos, una acción concertada. Y en el caso de las críticas a Denise Dresser, pues todas son las mismas. Claro, es más sencillo eso, ¿no? Que si chayotera y todo lo demás. Pero, en fin, se ve una acción concertada que habrá, como tú dices, que seguir investigando. Porque creo que es muy importante que no se usen recursos públicos para fomentar campañas de odio, ¿no? Mira, acabas de tocar dos puntos importantes. Yo también tengo la impresión de que hay bastante mano negra, manipulación, inversión para hacer productos eficaces en la transmisión del odio y el rencor. Están muy bien hechos y además están muy bien cronometrados, tienen los algoritmos perfectamente medidos para que cuando tú veas una frase, cuando detecten una frase, suelten un insulto asociado con Beatriz o contigo, conmigo, con Denise. todo el mundo, ¿no? Porque el odio va por todos lados, a todos nos chupan parejo. Que tenemos, y espero que en algún momento podamos hacerlo, detectar de dónde viene y si están involucrados recursos públicos. Yo creo que sí hay algo de recursos públicos ahí, pero es una creencia. Tenemos que demostrarlo, insisto, y no es fácil porque incluso hay una gran desidia de las autoridades de todos los gobiernos, de todos los partidos. A las fiscalías no les gusta investigar estos temas. Y se ha dado como que es parte del debate ahí, como una especie de desahogo público, pero a mí sí me preocupa mucho. Vi por ejemplo que Genaro Villamil decía, es inadmisible que se diga eso sobre Gutiérrez Müller. Yo me formo detrás de él, pero me encantaría que él y el presidente dijeran, es inadmisible que digan eso de Denise Dresser o de cualquier otra persona, es decir, que la indignación no sea selectiva. Mi querido Sergio, pues, ¿algún apunte más? No, mira, en el Tribunal sobre Violencia y Paz estamos decididos a investigar aquellos temas que creemos afectan la construcción de una democracia civilizada, cívica, respetuosa, y seguiremos haciendo investigaciones sobre estos temas. Algunos me gustan, otros no me gustan, pero nuestra obligación como hay que documentarlos. Para evitar que crezcan y ir generando conciencia sobre eso. Mi querido Sergio, te mando un gran abrazo. Igualmente, Leonardo. Hasta luego. Gracias. El doctor Sergio Aguayo coordinó este estudio Polarización Política y Redes Sociales, o cómo el discurso de odio nos confiere una nueva identidad. Saludo ahora al doctor Frank, un gran científico de este país. Usted pues lo sabe, él ha sido coordinador del Foro Consultivo y un hombre que ha dedicado buena parte de su vida, no solo a investigar, sino a hacernos entender la relevancia de la ciencia. Toda mi admiración y afecto a él. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, un placer platicar contigo. Oye, pues cuéntanos cómo va este tema que ha generado una indignación muy amplia en un sector de la sociedad, de la persecución de los científicos. Entiendo que han visto al presidente de la Suprema Corte. ¿Por qué no nos actualizas en qué va la situación, doctor? Claro que sí.
Bueno, es público que hubo una petición de orden de aprehensión de la Fiscalía a un juez de control en Almoloya para, pues, acusando a 31 personas, entre las cuales estoy yo, de delincuencia organizada y uso de dinero de procedencia ilegal, etcétera. Tuvo una serie de posibles cargos que en primera instancia, cuando recibió el juez la petición, pues encontró que había deficiencias en la petición y les dio 15 días a la Fiscalía para que volvieran a meter la petición, lo cual hicieron después de 15 días, y en esta segunda pasada el juez determinó que no había delito y rechazó de forma definitiva la petición de órdenes de aprehensión, con lo cual la Fiscalía tenía 3 días para una apelación en caso de que quisiera hacerlo, y si no apelaba, pues entonces se daba por cerrado el caso. Pasando el tiempo reglamentario, decidieron no apelar, con lo cual pues ya está emitido el fallo. No hay elementos para generar una acusación, y bueno, pues quedamos absueltos de esta primera andanada de posibles acusaciones. La Fiscalía ha dicho que va a rearmar el expediente, que va a buscar nuevos cargos y que pues probablemente incluso haya un rearreglo de las personas a las cuales va a pretender acusar. Esto lo haría en un juzgado de la Ciudad de México en algún momento que no sabemos cuándo es. Entonces, digamos, en resumen, no existen elementos de delito, estamos totalmente absueltos de los cargos que se pretendían imputar sobre nosotros, y bueno, habrá que esperar si la Fiscalía decide hacer una nueva acusación, indagatoria, etcétera. Dada esta circunstancia, digo, como no recibimos ningún tipo de notificación, pues era muy sorpresivo todo lo que estaba pasando, y nos vimos envueltos pues en esta vorágine de discusión en medios, y afortunadamente hubo una respuesta inmediata tanto de sectores académicos como de diferentes sectores de la sociedad civil, pues señalando que los cargos eran totalmente desproporcionados para lo que estaba de fondo o lo que se pretendía de fondo hacer. Esto, digamos, el hecho de que un juez haya hecho su trabajo con imparcialidad, pues digo, nos tenía muy, muy contentos, y por eso puedo estar hablando contigo pero que eso sobra. Oye, aunque el presidente diga que el que nada debe, nada teme, yo estoy seguro que ustedes nada deben, pero tener encima la acusación de delincuencia organizada, vaya que no debe ser tranquilizador, Pepe. Así es, no, bueno, pues era, fue muy, muy estresante, pero por lo mismo, por lo estresante que era y por lo imparcial que fue el fallo del juez, pues pedimos una cita con el presidente de la Suprema Corte de Justicia para darle nuestro reconocimiento por la actuación del juez. Digo, yo, como muchas otras personas, pues teníamos una percepción generada a lo largo de la historia, que aquí se puede comprar la justicia muy fácilmente y se pueden distorsionar todos los hechos muy fácilmente, y cuando hay fabricación, así es, pero bueno, pues esto a nosotros nos devolvió la confianza en el sistema, y era lo que le queríamos pues decir al ministro Saldívar, y por otro lado pues también darle información de lo que hizo el Toro durante todo el tiempo. Doctor, me va a sonar la campana, te agradezco mucho que hayas estado, toda mi solidaridad a ti y por supuesto a todo el grupo de científicos, y espero que muy pronto podamos decir que se le dio carpetazo y que esto fue un mal sueño, Alex.
Así es, pues te agradezco mucho, Leonardo, y te mando yo también un Gracias. abrazo. Doctor Franco, pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Realmente sí es espectacular la inauguración de la Expo de Dubái. Algunas la llaman extravagante. Dicen que estuvo ahí, pues Andrea Bocelli. Bueno, las imágenes son ciertamente. A ver si podemos compartir con la audiencia de Telefórmula algunas de las imágenes de la Expo. Es la 2020, ¿no? Es la primera, la que nos debían cuando nos cayó la pandemia. Saludo ahora a Enrique de la Madrid. Él es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey y para fortuna nuestra colaborador de este espacio. Enrique, ¿cómo estás? Leonardo, muy bien, muy buenas noches. Saludos a ti, al auditorio. Oye, ¿qué tema abordamos esta semana? Mira, estos días salieron algunos números sobre el crecimiento de las exportaciones en México. Y bueno, pues un poquito lo que dicen es que quizás se desaceleró este mes con respecto al mes anterior, pero creo que lo relevante es destacar que el sector exportador es uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía, y así lo ha sido los últimos 25 años, Leonardo. Fíjate que las exportaciones en México pasaron de 50,000 millones de dólares en el 94 a 450,000 el año pasado. Quiere decir que se han multiplicado por 8 veces. ¿Y eso en qué se traduce? En que hay sectores de la economía, los de la exportación, que además generan muchísimos empleos, y estos empleos en promedio tienen salarios 38% más altos que el resto de los mexicanos o de los trabajadores. Por eso hay que seguirle apostando a las exportaciones. Y hay algunas ideas, Leonardo. Una es, pues hay que seguir generando políticas de fomento a las exportaciones, porque necesitamos seguir cubriendo una mayor parte de las necesidades de comida del mundo, de vestido del mundo, de coches del mundo, de electrónicos del mundo. Hay que apostarle a eso. Y para eso pues hay que seguir generando un ambiente de confianza, pues para que haya inversión nacional y extranjera en el mundo de las exportaciones. Otra, Leonardo, es que hay que irse otra vez a esta palabra vieja, pero que sigue siendo muy relevante: cómo sustituimos importaciones, cómo muchos de los insumos que hoy usamos para exportar se están trayendo de otras partes del mundo, y eso podrían ser empresas y empleos de mexicanos. Y lo último, Leonardo, muy importante, infraestructura para exportar. Cómo crecemos nuestros puertos, nuestros aeropuertos, nuestros ferrocarriles, porque hoy el mundo también es de la logística. Entonces, este sector es un sector que hay que seguirle apostando en beneficio de empleos decentes y bien pagados. Sí, tienes toda la razón. Y bueno, agregaría a este marco que nos hace el asunto de seguridad. Veo con preocupación que el puerto de Lázaro Cárdenas va perdiendo funcionalidad porque siguen bloqueando un día sí y un día también las vías férreas. Enrique, este tema de el Estado de Derecho mínimo, elemental, decir, oiga, deje que circule el ferrocarril en este país, en estos tiempos, no necesariamente se cumple. Es que no solamente es un delito, es un pecado, caray, en estas épocas donde se necesita empleo bien pagado, que por conflictos, que sí son conflictos sociales de unos cuantos, se pare el desarrollo del país y de tantos mexicanos. Entonces tiene razón, el punto 5 para aumentar las exportaciones de México es un Estado de Derecho de verdad, un Estado de Derecho que funcione, porque no es ser tolerante, ni es no es un valor el permitir ese tipo de abusos y no aplicar la autoridad. Tienes razón, Leonardo, Estado de Derecho para que haya inversiones, para que haya crecimiento, para que haya empleo. Y si no, pues lo único que habla es pobreza y frustración. Sí, absolutamente. Oye, hoy fuiste trending topic en 2 momentos del día. A ver qué día platicamos de política, tú y yo. Me dará mucho gusto, sí, por ahí lo vi. Yo no ando ahorita en la ciudad, pero sí vi que por ahí yo creo que un buen amigo invitó a algunas reflexiones y se ve que por ahí anduve en trending topic en algún momento. Entonces, lo platicamos con gusto, Leonardo. Lo seguiremos puntualmente. Enrique, te mando un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Enrique de la Madrid, para fortuna nuestra. Bueno, hoy con su comentario, hoy sí fue efectivamente trending topic. Hoy preguntó mi compañero Carlos Mota, dice, ¿ustedes quiénes verían que pudiera efectivamente ser candidato en el 24, enfrentando a Claudia Sheinbaum? Ya ve que el presidente pues se ha
como decían por ahí, ya no hay piso parejo, ¿no? Está claro que el presidente le ha dado absolutamente toda la estelaridad y todos los elementos a Claudia Sheinbaum. Vamos, por supuesto, a ver qué ocurre en el ámbito político. No está nada escrito, todavía falta bastante tiempo. El presidente da o sigue con su juego, ¿cómo le llama de las corcholatas? Pero hay dos consideraciones antes de ir con Ruth Salazar que pongo sobre la mesa. La primera es, claramente, pues el jefe del Estado tiene una preferencia, pero hay otros dos. Ayer oía nuevamente a Ricardo Monreal platicar con López Dóriga y decía, pues yo estoy aquí más puesto que un calcetín para ser candidato por Morena o por el que haga falta. Yo le veo también hambre a Marcelo Ebrard, o sea, no creo que digan, oiga, pues sí, como dijo el señor presidente, pues él quiere que sea Claudia Sheinbaum, nos callamos todos. Pues el presidente tiene mucho poder en México, mucho, y bueno, pues ha tenido, hoy veía, por ejemplo, para sorpresa mía, lo de Pancho Domínguez, que de verdad cuando me dicen a mí, oiga, y los factores de equilibrio de poder, tanto en el legislativo, que le ha venido pasando buena parte de las legislaciones que quiere el presidente, como en la estructura territorial. Pancho Domínguez decir que pues está esperando que lo llamen a colaborar en el gobierno, que todavía no se formaliza eso. No estoy seguro que le vayan a formalizar absolutamente nada, la medida que usted sabe que también lo han vinculado al caso Lozoya. Por cierto, le voy a presentar ahora mismo un fragmento del tercer capítulo de Ricardo Anaya, pero regreso al tema que le platicaba. Bueno, está un presidente que tiene todos estos elementos y pues habrá que ver cómo se van, digamos, combinando, ¿no? No está escrito todavía que este conjunto de actores en el futuro vayan a tener las mismas condiciones que hoy tienen. Un presidente va perdiendo poder y, como digo, este es muy poderoso, pero a lo largo de los próximos meses irá perdiendo. Todos los gobernadores que entran ahora pues tendrán que gobernar, y los que vienen, ¿no? Viene Oaxaca, viene Aguascalientes, por supuesto vendrá el Estado de México y dirán, bueno, pues yo tengo que gobernar con este presidente, pero pues también tengo que estar pensando en el que viene, ¿no? Me entenderé mejor con uno u otro. Y no hay que descartar, por tanto, el que la situación se tiende a tensar. Y segundo elemento que pongo sobre la mesa para usted que le gusta el análisis político, solo como elemento de reflexión. La mayor parte de los momentos en los que el presidente de la República, en los diferentes cargos que ha tenido que gestionar una sucesión, no siempre le ha ido bien, ¿eh? Al PRD hace muchísimos años, hace 20 y tantos, lo dejó por literalmente bronqueado, ¿no? Es decir, paralizado entre dos sectores que nunca decidió del todo, o no armonizó el que se llegaran a entender. Él marcaba su preferencia, pero dejaba que el resto de los temas corrieran. En el caso del 2006 lo resolvió mejor, con un Marcelo Ebrard que logró imponerse sobre las pretensiones del bejaranismo y todos estos grupos que preferían otro. En el caso de la capital de la República, que no fue una sucesión propiamente, pero la candidatura de la jefa de gobierno logró, por la enorme fuerza que tenía, imponer a Claudia y decir, a ver, Monreal, te callas y te aguantas, y va a ser ella, aunque las encuestas no te queden claras, que nunca estuvieron claras del todo, pero generó una tensión que se resolvió en ese momento favorablemente. Y la última que apunto, la sucesión en el Morena. Finalmente el presidente logró, con un mecanismo, creo yo, virtuoso de encuestas que no fueron de Morena, sino de otras empresas, gestionada por el INE, el vapuleado INE, le sacó las castañas del fuego, pero pues si no se hubieran dado ahí con todo, como se están dando, con todo, las diferentes corrientes de Morena. Por tanto, no está escrito en ningún lugar que esto vaya a ser un paseo en barca para Claudia Sheinbaum. Tanto las fuerzas que están ahí, que los gobernadores, aunque sean de Morena, ¿no?, tendrán nuevas cartas que jugar, y la tradición de un presidente que es buenísimo para construir su propia narrativa y su posición, defenderla. Y vaya que la tiene fuerte, ¿no? La posición de Palacio es de una enorme fortaleza, pero el tema sucesorio pues no se le ha dado bien a López Obrador, porque como que no desempata en el último momento. En fin, lo dejo ahí como reflexión. Esto lo tendría que platicar algún día con José Antonio Crespo. También ha escrito un libro muy importante sobre el caso del presidente, y recordar cómo estas indecisiones del presidente al momento de la sucesión. Ruth, te saludo. Hola, ¿qué tal, Leonardo?
A ti, auditorio, buenas noches. ¿Qué tal? La tarde de este jueves, alrededor de las 14 horas, colapsó un puente vehicular ubicado en el kilómetro 6 de la autopista Cerritos-Tula, de jurisdicción estatal, concesionada al Grupo de Infraestructura Potosino, con un saldo de una mujer que falleció en el lugar de los hechos, quien transitaba por la ruta, así como 2 de sus acompañantes que resultaron lesionados, de acuerdo con información de última hora de Protección Civil Estatal. Al conocer sobre el colapso, el director de la Junta Estatal de Caminos, Mauli Gutiérrez Juárez, informó sobre el inicio de una revisión puntual del contrato, licitación y todo lo relacionado con las obras en reparación del puente, obra que estaba siendo llevada a cabo por la constructora CUIT, lo anterior por órdenes del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Y es que en julio de este año, y debido a las fuertes lluvias, el puente quedó con daños graves por resplandecimiento de la tierra, lo que generó que la vialidad fuera cerrada por un periodo para su reparación. La autopista Cerritos-Tula es relativamente nueva, fue inaugurada por el expresidente Felipe Calderón en agosto de 2010 y tuvo un costo superior a los 1,000 millones de pesos con inversión estatal y federal, comenzando su construcción en 2007. Leonardo. Ya. Oye, pues lamentable. Entonces, es un puente el que se colapsó. Te agradezco mucho el reporte y seguimos pendientes. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Bueno, y platicábamos con Federico Reyes Heroles el día de ayer sobre este tema de los presupuestos para reducir la impunidad. Seguimos, por supuesto, con nuestra reflexión semanal sobre impunidad. Hoy con Irene Tello, la directora ejecutiva de esa organización. Doctora, ¿cómo estás? Estimado Leonardo, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy buenas noches. ¿Qué nos cuentas esta semana? Pues quiero hablar ahora de la solución de este tema que hablaron con Federico respecto a qué se puede hacer para que los gobiernos estatales gasten más dinero en el combate a la impunidad. Sacamos este estudio el martes, como bien dices, en el que decimos que se gastan tan solo 3.74 pesos al día por persona en el país para el combate a la impunidad, y pues obviamente no son recursos suficientes. Pero sí creo que un tema que falta ponerle énfasis tiene que ver con los planes estatales de desarrollo. El plan estatal de desarrollo es la política pública que desarrolla un gobernador cuando entra en funciones, que de hecho tenemos que recordar que 15 gobernadores van a entrar en funciones este año, y en el plan estatal de desarrollo van a determinar cuáles son los ejes rectores que van a regir su gobierno durante los próximos 6 años. La verdad es que lo que nos sorprende cuando revisamos todos los planes estatales de desarrollo del país es que tan solo en 11 se pone el combate a la impunidad como una misión de gobierno, como un eje rector. Esto sí creo que tiene que ser una agenda que tenemos que estar impulsando en los próximos meses, porque la verdad es que estamos en una gran oportunidad para que los nuevos gobernadores que entren realmente pongan el combate a la impunidad como un eje rector de su plan estatal de desarrollo, porque si no, la verdad es que no va a haber recursos para poder destinar ni para la seguridad pública, ni para la procuración de justicia, ni la impartición de justicia. Entonces sí me parece importante, pues además de dar el diagnóstico, sí poner la solución sobre la mesa de qué se puede hacer para que los estados gasten más en combatir la impunidad. Ya, hoy es por supuesto todo un tema y particularmente interesante, me decía Federico, no debe ser flor de un día, ¿no? Es un esfuerzo sistemático y es un esfuerzo que se debe hacer completo, si no vas perdiendo muchísima energía que se disipa o se dispersa en pues una serie de políticas focalizadas. Hace falta un esfuerzo continuo y sistemático, Irene. Completamente. De hecho, ya si contamos lo poco que se ha invertido en los años pasados, para ponernos al día de lo que realmente se tendría que gastar en el combate a la impunidad, habría que tener unos años donde se gastara mucho más, sobre todo en el tema de procuración de justicia. Se entiende que la parte de seguridad pública, por ejemplo, es el 50% del gasto, cuando vemos el 100% de todo lo que se gasta para seguridad, procuración e impartición. Pero en un país en el que la investigación todavía depende tanto de las fiscalías y procuraduría, sí creo que tendríamos que estar destinando más recursos para estas instituciones y obviamente estar transparentando cómo se gasta, porque de nada sirve que les demos más dinero si al final lo gastan mal o no lo gestionan de la manera adecuada para realmente dar resultados. Muy bien. Pues Irene, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Leonardo. Muy buenas noches. Bueno, y Ricardo Anaya sigue efectivamente con su historia, la ha dividido en varios capítulos. Hoy es el tercero, un fragmento del mismo es esto. Si Lozoya no repartió esos $6 millones entre legisladores como alega, entonces ¿dónde está todo ese dinero?
Hoy te voy a dar la respuesta y es muy sencilla. Lozoya tiene esos 6 millones de dólares y López Obrador ya lo dejó quedárselos. Fíjate, Lozoya acepta que recibió los 6 millones de dólares, pero dice que ya no los tiene. Las fechas en las que dice que repartió el dinero son muy importantes. Dice que lo repartió entre diciembre de 2013 y acuérdate de esto, septiembre de 2014. O sea, en el mes patrio terminó de entregar, según la carpeta que no me querían dar, el dinero. Eso es muy importante. Dice que para septiembre de 2014 ya se le había acabado el dinero. ¿Pero qué crees? Que otra vez, en los mismos documentos que ellos me entregaron, está la prueba de que esto es falso. Bueno, pues parte de lo que dijo, ahí tenemos imágenes de efectivamente la Expo Dubai, imágenes impresionantes, estamos compartiendo ahora con nuestra audiencia. ¿Tenemos a Andrea Meraz en la línea? Sí, la tengo. Andrea, adelante. No me dicen que no, y además ya nos tenemos que ir, así es que, bueno, pues nos despedimos en estos momentos. Hoy no tuvimos a mi compañero Javier Lozano, hoy tenía una cuestión familiar, lo extrañamos, por supuesto, y a cambio de pausa musical me dice que tenemos a Andrea Bocelli, ¿no? Que hoy fue una de las estrellas ahí también, no Andrea Meraz, sino Andrea Bocelli, ya estoy yo norteado. Andrea Meraz, te mando un saludo, y también Andrea Bocelli. Con él nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.